A continuación, la ingeniera Julia Figueroa, jefa del Centro de Saneamiento de Citrus de la Estación Experimental, abordará el tema material de propagación cítrico fiscalizado, evolución y desafíos. En su exposición mostrará la tendencia de la entrega de material de propagación fiscalizado en el NOA durante la última década, los cambios varietales observados y los desafíos para planificar la producción de viveros. Todo sale de una semilla. Los cultivos, las pasturas, el campo, el alimento para millones de personas sale de una semilla. Y la mejor semilla sale de nosotros. Barenbroek. Bueno, buenos días, un gusto estar acá. Y como les anticipó Carolina, el tema en el que yo les voy a presentar es el material de propagación cítrico fiscalizado en el NOA, evolución y desafíos. Primero, dar un marco conceptual de lo que es nuestro país, que tiene una normativa de INASE que establece que es obligatorio el uso de material de propagación fiscalizado, o sea, tanto yemas como semillas. Y los centros de saneamiento somos los responsables de su producción y distribución. En Argentina tenemos 2 centros de saneamiento y el de la Estación Experimental es el responsable de abastecer a la región NOA. Entonces, en esta presentación yo voy a mostrar los datos sobre la entrega del material de propagación, tanto yemas como semillas, durante los últimos 10 años. Pero poniendo más énfasis en los últimos 5, ya que es el material que se encuentra vigente y en condiciones de ser multiplicado. También es importante contar las limitaciones que tiene esta información. La primera y muy importante, no podemos establecer una relación directa entre la cantidad de material entregado por el centro de saneamiento y las plantas terminadas de campo. ¿Por qué? Primero, porque nosotros entregamos yemas de preincremento, con las que los viveros van a hacer sus bloques de incremento y durante 5 años desde la injertación van a cosechar las yemas para planta terminada. Entonces, el vivero constituye su material base, pero multiplicará en función de las demandas del mercado. Por otro lado, existe un intercambio de yemas de planta terminada entre viveros. Y respecto a las semillas de portainjertos cítricos, además de la que provee el centro de saneamiento, las empresas han ido incorporando sus propias plantas madres semilleras. Por lo tanto, hay una gran parte que se autoabastece. Entonces, teniendo en cuenta estas limitaciones que les acabo de contar, la información que les voy a presentar la tenemos que tomar como una referencia de la evolución de la actividad citrícola, que va a constituir una herramienta más, entre otras, para poder estimar tendencias, identificar desafíos y planificar estrategias productivas. Entonces, ya con este marco, ahora paso a dar la información. Comenzamos con las yemas. En este gráfico, ustedes pueden ver en color verde el total de yemas entregadas
en el periodo 2015-2025. Vemos cómo empezamos en 25.800 y tenemos un ascendente importante hasta la campaña 17 y 18, que llegamos al tope, 64.400 yemas, para luego ir descendiendo de manera cada vez más pronunciada hasta llegar en las dos últimas campañas a entre 12.000 y 13.000 yemas. O sea, ha sido una disminución más que significativa. Si vemos la barra de color amarilla, ahí están representadas las yemas de limonero entregadas, donde podemos ver que en los inicios acompaña de manera muy próxima al total de las yemas y cómo esta diferencia, a medida que vamos avanzando en las campañas, se va invirtiendo hasta llegar en las últimas a tener mayor cantidad de yemas de otras especies cítricas respecto a las de limonero. Como otras especies cítricas están agrupadas naranjas dulces, mandarinas e híbridos, pomelos y limas dulces, ácidas y cúncuat. Acá en esta tabla vemos cómo, si lo dividimos en dos periodos de 5 años, cómo está visualizada esa caída drástica de más de un 100%, de 210.000 yemas en los primeros 5 años, pasamos a menos de 100.000 en los segundos 5 años. Ya si empezamos a analizar lo que son las yemas de los cultivares de limoneros, vamos a encontrar, bueno, de nuevo vemos la misma disminución entre los dos periodos. Una disminución de casi 70% en lo que sería el Lisboa y el Génova, y el que menos proporción tiene es el Eureka, que hay una disminución de un 45% entre el primero y el segundo periodo. Pero, sin embargo, ¿qué podemos marcar de esto? Que la jerarquía en la elección de las variedades se ha mantenido a lo largo de los 10 años, o sea, más entregados yemas de Lisboa, luego Génova, luego Limoneira, Eureka y el de menor cantidad, el Feminelo Santa Teresa. Y la distribución porcentual, vemos cómo el Lisboa y el Génova tienen una disminución más pronunciada y, por el contrario, que es llamativo, acá el Eureka, que es el que se invierte y en mayor proporción. En los primeros 5 años entregamos un 10% y en el segundo correspondió un 15%. Ya pasando a las otras especies cítricas, vamos a ver cómo acá en este gráfico los tengo puestos de manera porcentual respecto al total, lo que veíamos en el primer gráfico, cómo ha ido aumentando a medida que avanzaban las campañas hasta llegar a un tope en el año 2023-2024 del 80% de yemas de otras especies y solamente un 20% de yemas de limoneros, lo que es notorio en una provincia y una región que históricamente es limonera. Ya puntualizando cantidades por campaña, hemos tenido un mínimo en el 2016-2017 de 2.400 yemas y un tope en la campaña pasada de 9.600 yemas. Pero si analizamos ya por grupo de especies, encontramos que la que mayor peso ha tenido en este incremento han sido las naranjas dulces, que en los primeros 5 años han sido menos de 10.000 y en los segundos han sido más de 22.500 yemas. Mandarinas e híbridos y cúncuat han tenido un leve aumento y los pomelos sí han tenido una disminución significativa respecto al resto. En este cuadro he separado lo que son las naranjas dulces en naranjas valencias de otras especies, porque, como ustedes saben, en los últimos años ha habido una demanda muy significativa que ha sido difícil de acompañar respecto a las naranjas valencias en nuestra región. Ya pasando al tema de la semilla fiscalizada, vamos a tener en este primer gráfico
de los 10 años, 2015-2025, y hemos tenido campañas con hasta casi 450 kilos de semilla entregado, y sí vemos cómo en los últimos 4 años ha bajado muchísimo, entre 270 y 250 kilos. Acá, de nuevo, vuelvo a referirme a lo que dije al inicio. Ya muchos viveros y empresas tienen sus propias plantas madres semilleras, o sea que una posible explicación es que ya se están autoabasteciendo y no necesitan requerir del centro de saneamiento. Acá podemos visualizar cómo entre los primeros 5 años y los segundos 5 años la caída ha sido enorme. El 85% lo hemos entregado del 2016 al 2020 y solo el 15% en estos últimos 5 años. Y sí, lo que es para marcar es que durante los 10 años, más del 90% de los portainjertos entregados son trifoliados. Si analizamos por portainjerto, con pequeñas variaciones, pero siempre se ha mantenido Fly Dragon, Citrumelo, Troyer, 79AC como los que encabezaban las cantidades de pedidos. Y el Fly Dragon, sobre todo los primeros años, superando en hasta 3 veces al resto de los portainjertos. Acá vemos en la comparación de los 2 periodos, de los 5 primeros años con los segundos, cómo la curva sigue a escala, pero sigue la misma forma. Ya para ir concluyendo y resumiendo, vamos a tener que la cantidad de yemas de preincremento que ha sido entregadas por el centro de saneamiento muestran una tendencia descendente, sobre todo en el volumen total durante los últimos 5 años, acompañada de un cambio estructural en la composición varietal. La relación entre las yemas de limoneros y otras especies se ha invertido progresivamente, con marcada caída de los limoneros, que ha pasado con un tope de 62.000 yemas en la campaña 17-18, a terminar con un piso en 2.500 en la 23-24. Y en contraste, las demás especies cítricas, excepto el pomelo, que ha tenido una caída, han mantenido una tendencia estable o creciente. La naranja Valencia Late ha tenido un incremento en su participación porcentual en el total de yemas por campaña en más de 10 veces, ya que ha pasado de un 3% del total a un 33% del total de yemas entregadas entre el 2021 y el 2025. Se ha mantenido la jerarquía de distribución de cultivares: Lisboa, Génova, Limoneira, Eureka y Feminelo, y se ha observado un cambio en la participación relativa del Eureka y el Feminelo, con incremento en el último periodo. Respecto a las semillas fiscalizadas, se ha registrado una disminución significativa en la cantidad de semillas y, como dije, probablemente porque las empresas ya se están autoabasteciendo. La elección de portainjertos trifoliados se ha mantenido estable, con un mayor al 90% a lo largo de los 10 años analizados, y se ha mantenido el orden de preferencia, notándose una disminución significativa en el Fly Dragon. Desafíos y estrategias. Bueno, la modificación de la demanda en los últimos años, tanto en la cantidad de yemas entregadas como en el perfil de especies, o sea, esta disminución en la demanda de limoneros y el incremento de las otras especies y especial preponderancia de la naranja Valencia, constituyen un desafío para la actividad, porque los tiempos requeridos tanto para sanear variedades y poder incluirlas en el sistema de fiscalización, como para multiplicar las yemas para disponer de suficiente cantidad para la demanda, requieren un periodo de tiempo que no puede acortarse. Entonces, sí es muy importante volver a enfatizar que la calidad genética y sanitaria del material de propagación es la base de una actividad citrícola sustentable. Entonces, es fundamental el cumplimiento de la normativa vigente. Y es muy importante volver a recalcar la
prohibición de importar yemas de otras regiones o de multiplicar material de propagación que no es fiscalizado por el riesgo sanitario que esto implica, tanto en lo que se refiere a enfermedades como al movimiento de vectores. Entonces, la planificación de la producción por parte de los viveros y la comunicación de los viveros al centro de saneamiento va a posibilitar una mayor eficiencia en este sistema de provisión de material de propagación certificado. Porque, ¿qué es lo que nos va a permitir? Constituir los bloques de preincremento por variedad en función de la demanda que ustedes nos informen. Modificar el manejo o la conducción de las plantas, pasándolas a macetas más grandes, para poder obtener más yemas, una adecuada distribución de las yemas entre los solicitantes y siempre estamos abiertos a sanear variedades que el sector tenga interés. O sea que esa es información que también a nosotros nos es de mucha utilidad. Estas acciones, entre otras, nos van a posibilitar dar una respuesta más rápida y adecuada a las necesidades del medio. Entonces, para cerrar, es fundamental que trabajemos coordinadamente. Las empresas, los organismos oficiales como el SENASA y el INASE y los centros de saneamiento para permitir una mejor y más pronta adecuación a los requerimientos de la actividad citrícola. Eso es todo. Muchas gracias.